El otro día farmeando Kirins en Freedom Unite para poder hacerme la katana eléctrica, me di cuenta de una cosa. El esfuerzo que hacemos para poder conseguir las armas o armaduras para luego dejarlas en el baúl o embarcarnos en otro farmeo para un arma igual o mejor. Realmente es gracioso porque pasamos horas o días intentando conseguir cierto material complicado para poder por fin usar esa armadura. Nos reventamos un montón minando, farmeando y crafteando ciertas cosas que serán necesarios para eso que queremos. Y es que en parte esa es la esencia. Realmente en estos juegos, si bien la mecánica principal es acabar con los monstruos que causan problemas, pero para poder hacerlo necesitas dos cosas. O unos reflejos increíbles para que ningún monstruo te pueda tocar, o tener unas armas y armaduras lo suficientemente fuertes para poder lidiar con la ferocidad de las bestias. Aquí entra en juego la construcción de armas y armaduras en el juego. La verdad, al principio tienes lo básico para poder enfrentar a los monstruos que no resultan un gran problema. Pero a medida que la cosa avanza rápidamente te darás cuenta de que no son lo suficientemente fuertes para enfrentarlos a todos. Un momento que me encanta es en la tercera generación, cuando después de vencer al Bundron entra en escena el legendario Sinogre. Su aparición no es simplemente para que lo conozcas, sino para darte a entender de que no puedes con él en ese momento. Yo lo enfrenté en esa misión, luché y a pesar de que sobreviví a su ferocidad, se me acabó el tiempo de la misión. He escuchado que algunos sí han podido derrotarlo en ese momento, pero les ha costado demasiado para poder lograrlo. El punto es, si quieres enfrentarlo en condiciones justas, vas a tener que mejorar tanto física como mentalmente. Esto significa aprender a esquivar y aprovechar mejor tus ataques, además de conseguir armas y armaduras más fuertes. Antes de llegar a él vas a tener muchos encuentros distintos, donde te van a enseñar diferentes tácticas y mecánicas, además de pulirte para que sea una pelea justa. Además de que tendrás que cambiar de arma de forma constante porque quizás un arma se adecue mejor a ti que otra que llevas usando. Tal como un boxeador se prepara para el combate con bastante tiempo, el juego lo hace contigo. Ya conociste a tu rival, ahora te va a preparar para que puedas enfrentarlo. Vas a hacer un gran esfuerzo escalando para llegar a él. Vas a tener que fallar varias veces, pero tarde o temprano vas a estar listo para plantarle frente. Esto pasa con muchos otros monstruos también, porque siempre hay alguien más fuerte que tú. Es decir, que incluso cuando el Sinogre es un rival fuerte para ti en ese momento, hay bestias más potentes esperando en niveles mayores. Quizás cuando llegues a enfrentar al Sinogre te sea más fácil o aún sea algo difícil. La verdad aquí depende de cada jugador que tanto se preparó para este encuentro. Pero una vez que lo vences, sabes que tu esfuerzo ha dado frutos, y esa es una parte esencial de la saga. El sentimiento de recompensa después de un gran esfuerzo. Porque puedes quedarte estancado en cierta fase o en cierto monstruo. Pero, al menos en la aldea, nadie va a hacer el trabajo por ti. Es decir, que no vas a poder conocer qué hay detrás de ese punto hasta que no lo superes. ¿Quieres conocer qué hay después? Entonces vas a tener que seguirlo intentando y seguir fallando hasta que lo logres. Puede que tengas que cambiar de táctica, puede que tengas que cambiar de arma, armadura o hasta dar un paso atrás para poder darle mejor a tus reflejos. Puede que hasta tengas que ponerte a estudiar cómo ser un mejor cazador. Pero ese es el punto, tienes que esforzarte para poder lograrlo. En el gremio es más sencillo, porque un amigo puede venir a carrearte y hacer todo el trabajo por ti. Algunas veces es necesario que alguien más nos ayude para poder salir de cierto problema o nos asesore para poder aprender algo nuevo. Pero todo cae en lo mismo, él también para poder ayudarte ha tenido que pasar por lo mismo. Él también se habrá estancado en cierta parte, quizás él no tenía a ese amigo que lo ayudara y tuvo que enfrentarlo solo hasta que lo consiguió. Ahora él puede darte consejos para que tu camino sea un poco más fácil. Pero que te ayude no significa que te vas a esforzar menos. Porque cuando él no esté para ayudarte, tú eres quien tendrá que enfrentar al monstruo de vuelta por tu cuenta.
Y si no has aprendido nada de su consejo, si no has aprendido a ser mejor cazador, volverás a caer en aquella trampa una y otra vez. Pero si lo has hecho y has puesto empeño en pulir tus puntos débiles, vas a lograrlo. Podrás ver el siguiente capítulo de la historia, puede que incluso el final, porque para ver el final tienes que llegar ahí. Tienes que esforzarte para estar enfrente de los monstruos más fuertes y temibles. El hecho de estar ahí, enfrente de los secretos más grandes de su mundo, es resultado del esfuerzo que has hecho. Lo dije un poco en el video del camino de ser un mejor cazador, y en el de Monster Hunter es divertido y adictivo. Una parte esencial de esta saga es el camino que llevas, de tus fracasos y aciertos en cada encuentro. El esfuerzo que haces para sobreponerte a los bichos, y el resultado de ello. Porque al final de estas historias se encuentra el monstruo poderoso que debe ser eliminado. Solo es digno de mostrarse para aquellos que se han esforzado para estar ahí. Y sé que tú eres digno, porque te has esforzado mucho. Con eso llegamos al final. Recuerda darle like, suscribirse y a la campanita para estar al pendiente de todos los videos que se vienen. Recuerda pasarte por los otros videos del canal que estoy seguro que encontrarás algo que te encantará. Recuerda darte un baño y con eso me despido por ahora. Soy Mr. Edward y te deseo una gran cacería. Hasta pronto.